Hola, hola. Espero que ya estén aquí de regreso. Voy a ir contestando alguna de las dudas que escribieron en el chat y y bueno, ya después retomaremos. Empezaremos, bueno, les voy a compartir esta experiencia del taller que hicieron mis alumnos y después, si alcanzamos, que yo creo que sí, les comparto un poco sobre el taller que yo estoy dando, ¿vale? Entonces, por aquí preguntan, en el proceso de envejecimiento, la pérdida de las capacidades motoras cambian el autoconcepto de una persona. Es posible, es decir, se puede construir un nuevo concepto de mi corporeidad a través de la psicomotricidad. El acompañamiento es terapéutico a nivel psicológico. Este, Ok, sí, justamente la idea es esa, tal vez no como construir tal cual un nuevo como autoconcepto, pero sí ajustarlo, ¿no? La idea es justamente trabajar como sobre eso, ¿no? Sobre este ajuste, es que no encuentro otra palabra para decirlo, pero sí, o sea, justo está desfasado, ¿no? Y busco que coincida, ¿no? Y se trabaja de forma, en general, como muy directa, ¿no? Em, Ahora dice, el acompañamiento es terapéutico. Em, Va a depender un poco. La psicomotricidad, pues tiene diferentes ramas, ¿no? Y depende un poco como del enfoque que tú tengas, ¿no? Es decir, puede estar como de por sí muy enfocada como hacia esta parte de reeducación psicomotriz, es decir, me voy a enfocar realmente en las capacidades motoras, ¿no? En el tono, me voy a enfocar en la postura, me voy a enfocar en el equilibrio, ¿no? Y sí se va a dar, por supuesto, como toda esta parte de emocional, ¿no? Se va a dar, pero a lo mejor no es mi enfoque principal, pero también puede ser al revés. O sea, puede ser que lo que yo busque es mover más como toda esta parte emocional, ¿no? A través de las actividades que incluyen movimiento, ¿no? Y que incluyen el cuerpo. Y la verdad es que con los adultos mayores me parece que es muy difícil separarlo, justamente por esta necesidad que tienen, ¿no? Es decir, con un niño es más fácil decir, bueno, voy a hacer, trabajar grafomotricidad y me voy a enfocar en sus capacidades grafomotoras, ¿no? Pero con el adulto mayor es muy complicado que separen sus emociones porque es la necesidad, desde mi perspectiva, más grande que tienen. Entonces, a final de cuentas, todo vuelve a recaer como en esta parte y sí, el psicomotricista es importante que tenga como esta habilidad de al final ayudarles a hacer esta representación, ¿no? Este aterrizaje, digamos, como con su vida, ¿no? Y este cierre, ¿no? Ayudarles a acomodar lo que experimentaron, de manera, eh, pues física, con el movimiento, de manera corporal, acomodarlo también en sus emociones y acomodarlo también en su mente, ¿no? Entonces, en mi experiencia, ¿no? Sí termina siendo como muy similar a lo que llamaríamos, una terapia psicológica, ¿no? O sea, al final sí les ayuda a acomodar como esas cosas, ¿no? Este, y déjenme ver, había otra aquí. Ah, esta parte del tema de Soledad Vázquez, a ver, voy a volver a compartir esta parte, ¿no? Ah, Me imagino que es como esta parte, partiendo del concepto de retrogénesis psicomotora. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mis capacidades psicomotrices, ¿no? Mi coordinación, mi control postural, ¿no? Mi control respiratorio, todo esto va teniendo una, digamos, como degradación, ¿no? Voy perdiendo, digamos, como el control sobre estas capacidades y por eso es importante que el psicomotricista que trabaja con un adulto mayor parta de ahí, ¿no? Porque tengo que estar consciente que esas capacidades no van a estar al 100, ¿no? Y entonces sí, mi intención es compensarlas, ¿no? Y al mismo tiempo como ajustar, ¿no? Facilitar esa compensación, ¿no? Esa conciencia y ese ajuste, ¿no? Entonces, las capacidades motoras como el tono muscular, el equilibrio, la coordinación, la respiración, el- la, ah, este,
el concepto de espacio y tiempo, ¿no? Orientación, se me fue la palabra, la orientación temporal, la orientación espacial. Am, Todas esas van teniendo como naturalmente, ¿no? De forma natural, van disminuyendo. Y es importante que el psicomotricista esté consciente de eso cuando está trabajando con un adulto mayor. Am, Me dedico, dice, soy Stephanie, fisioterapeuta, me dedico a la parte de neuro, por ende me toca ver al adulto mayor. Estoy por emprender un programa grupal de psicomotricidad para el adulto mayor. Algunas recomendaciones o tips. Híjole, bueno, la primera, híjole, o sea, ve con toda la intención de disfrutarlo. Am, a mí lo que me pasaba luego era que planeaba como muchísimas actividades, ¿no? Y a la mera hora me daba tiempo de hacer la mitad, por ejemplo. O al revés, decía, no, esta actividad me va a llevar toda la sesión, no sé, ¿no? Por decir algo. Y a la mera hora la hacían en 10 minutos. Entonces, sí creo que es importante que lleves como flexibilidad, em, porque el trabajo es como muy desde mi punto de vista, es como muy impredecible. Hay cosas con las que se enganchan muy fácilmente que uno no se imagina y hay otras que uno piensa que se van a enganchar y que a la mera hora, pues no. Entonces, ir preparando como varias actividades, a mí me funciona más prepararlas, digamos, de manera como temática, ¿no? Entonces, si voy a trabajar, no sé, por ejemplo, imagen corporal, pues me busco varias actividades de imagen corporal o las planeo, ¿no? Y trato de usar solamente un material a lo largo de la sesión, ¿no? O sea, me voy pensando en todas las actividades que voy a hacer, pero solamente con globos, por ejemplo, o solamente con listones, ¿no? etc. Y te digo, disfrútalo. No dejes que te ganen como el miedo. La verdad es que es muy, muy enriquecedor. Entonces, va a ser una experiencia súper padre. Te lo puedo asegurar. Ah, y bueno, ya creo que son las últimas, las únicas preguntas que hubo. Si me brinqué alguna, háganmelo saber, por favor. Y bueno, voy a seguir y al final les comparto también mi correo y mi número de teléfono, por cualquier información que quieran ampliar. Entonces, les contaba que hicimos un taller. Este taller les cuento, ¿no? Se hizo dentro de una materia de la maestría de psicomotricidad. Mis alumnos estaban en ese momento en séptimo semestre, si no me equivoco. Y pues bueno, en el espacio y el tiempo fue tal cual en el CIES. Entonces, utilizamos este servicio que tiene el CIES, de el CASIES, que es esta clínica que abren al servicio de la comunidad. Y bueno, se abrió una convocatoria con la comunidad cercana al CIES. Se mandaron correos, se mandaron invitaciones, etc. Y al final, pues sí tuvimos una afluencia desde mi punto de vista buena y se daba este taller los sábados al terminar la maestría, que eran las 3:30 de la tarde. Entonces, duraba una hora, entonces mis alumnos se quedaban esa hora, ¿no? Esa hora, digamos, como extra, ¿no? Y ellos ahí hacían toda la sesión y al final nos juntábamos nada más los alumnos y yo y hacíamos como em, pues como evaluación un poco, ¿no? De la sesión, qué salió bien, qué se pudo haber mejorado, etcétera, ¿no? La estructura se las voy a decir en un momentito. Y los materiales, la verdad es que eran bastante diversos. Utilizaron globos, utilizaron papel crepé, utilizaron listones. Y bueno, ahorita les voy a enseñar más o menos cómo fueron las sesiones. Este, y a partir de ahí, pues ya podremos ir como puntualizando un poco como en los materiales. Entonces, este fue el objetivo que ellos hicieron, ¿no? Bueno, algo que me parece importante decirles es justamente que este taller sí se enfocó mucho en la parte reeducativa, es decir, am, este sesión tuvo,
Este taller tuvo 6 sesiones. Fue un taller corto, ¿no? Esto por el momento del semestre en el que echamos a andar el proyecto. Y pues porque a final de cuentas es justo, ¿no? Era parte de una clase que necesitaba ser evaluada y que antes necesitaba, eh, pues, tener una parte teórica, ¿no? Para que ellos tuvieran un sustento, ¿no? Para crear este taller. Entonces no podíamos hacer algo que fuera como muy enfocado a la parte terapéutica, ¿no? Porque pudiéramos abrir por ahí, ¿no? Situaciones que después no pudiéramos como tener el tiempo, ¿no? De alcanzar a cerrar. Entonces se enfocó mucho en la parte de reeducación psicomotriz, es decir, nos enfocamos mucho en las capacidades psicomotrices, como el equilibrio, como la parte sensorial, etcétera, ¿no? Pero como les decía hace rato, pues bueno, obviamente la otra parte, pues sale, ¿no? Siempre sale. Entonces, estos fueron los objetivos que ellos plantearon. Su objetivo general fue fortalecer las habilidades de los patrones, ay, de los patrones motores básicos, madurativos y manipulativos de las personas de la tercera edad de la comunidad aledaña al CIES por medio de actividades que realizaran los alumnos de sexto semestre de la maestría en psicomotricidad con diversos materiales que les permitirá expresar sus emociones. Y sus objetivos específicos fueron estos: fortalecer las funciones cognitivas como atención, memoria y toma de decisiones, mejorar la coordinación, movilidad, articular y ampliar su rango de movimiento, reforzar e identificar en sí mismo y en los demás las partes del cuerpo utilizando diversos materiales, fomentando las relaciones interpersonales y sociales, fortalecer la postura por medio de diversos ritmos que ayudarán a mantener el equilibrio y estimular la percepción para mejorar las capacidades cognitivas. Entonces, las sesiones básicamente las dividimos como en tres grandes partes, ¿no? El inicio, que generalmente constaba del reconocimiento del espacio, ¿no? Es decir, esta parte de pedirle a los participantes que se descansaran, ¿no? Y justamente, ¿no? Sin los zapatos, ¿no? Pudieran empezar a ser más conscientes de su propio cuerpo, ¿no? De todas estas sensaciones, a, digamos, concentrarse, ¿no? Y posicionarse en el espacio que estaban ocupando, ¿no? Y tal cual, ¿no? Reconocer el espacio en el que ellos se encontraban, ¿no? El taller se dio en el auditorio del CIES, que para los que no lo conocen, pues es un, digamos, como salón que tiene esta capacidad de convertirse en un tipo salón de usos múltiples, es decir, podemos sacar el mobiliario y se convierte en esta como sala, pues bastante grande que podemos utilizar de diversas maneras. Y bueno, obviamente la parte del desarrollo, ¿no? Que era una o varias actividades principales, ¿no? Que ya iban enfocadas a un objetivo particular. Y la despedida que incluía una vuelta a la calma y reflexión, es decir, un espacio para que los participantes pues se relajaran, se autorreconocieran otra vez y reflexionaran también sobre pues estas actividades que hicieron y lo que experimentaron, sobre todo, ¿no? A lo largo del taller, lo que sí les puedo decir es que los tiempos se fueron ajustando, ¿no? Porque en un principio, pues, claro, le dábamos como más prioridad a esta parte del desarrollo, ¿no? Pero debido como también a la cantidad de participantes que hubo, al final terminamos también dando cada vez más tiempo a esta parte, ¿no? Porque obviamente los participantes con el tiempo se fueron sintiendo más cómodos, participaban más, reflexionaban más y pues como mencionábamos antes, pues esta parte de compartir también es una necesidad importante que tienen los adultos mayores. Y bueno, estas son como muy a grandes rasgos las sesiones que tuvimos. En la primera sesión, hubo reconocimiento del espacio, jugaron con globos y fue como parte importante porque fue la presentación. A pesar de que todos nuestros participantes venían de la comunidad aledaña al CIES, la mayoría no se conocían. Sí teníamos un par de participantes que eran familiares, pero fueron como la minoría, ¿no? Teníamos un par de primos, me parece, y o sea, dos parejas, ¿no? Más o menos. Y una de esas parejas más bien eran como tres.
pero salvo eso, todos los demás no se conocían. Entonces, pues bueno, fue una parte como importante. Am, Luego hicieron esta actividad en la que estaban sentados en un círculo, ¿no? Y entonces con los pies toman los globos y lo pasaban a la persona de junto con los pies. Suena muy sencillo, pero de entrada créanme que no lo es. Y bueno, para el adulto mayor igual, pues todavía más complicado porque requiere también, por ejemplo, de mucha fuerza en el abdomen y de esta coordinación con el de al lado, ¿no? Porque yo estoy pasando un globo, ¿no? Y requiero como de coordinar mi fuerza, coordinar el espacio, ¿no? Para coincidir con la persona de al lado. Y bueno, al final tuvimos una reflexión verbal y se les pidió a los participantes que eligieran una palabra que describiera cómo se habían sentido en esa sesión. En la segunda sesión volvimos a tener este reconocimiento del espacio, pero en esta ocasión se trabajó mucho más con el ritmo. Entonces hubo música y se les pidió a los participantes que bailaran y bueno, cuando la música parara iban cambiando de pareja, por ejemplo, ¿no? Como actividad principal se trabajó con con papel crepé y ahí lo puse súper mal, perdónenme, es un memorama. Entonces trabajaron con un papel crepé con el que se les dio la instrucción de hacer cualquier accesorio que ellos quisieran, ¿no? Algo que ayudara a apropiarse un poco, digamos, ¿no? Como de ese papel, ¿no? Después jugaron memorama con unas palabras y con las palabras que fueron ellos, eh, digamos, o sea, encontraban la palabra, no sé, planta, ¿no? Entonces hacían el par y después con esas palabras con las que ya habían hecho pareja, tenían que hacer un cuento, ¿no? Y al final se les pidió que de esas palabras que habían encontrado, ¿no? Cualquiera que de esa historia que habían hecho, lo que encontraran que más los representaba a ellos, ¿no? Cambiaran ese accesorio que ya habían hecho con el papel crepé, lo cambiaran a esa representación de esa historia. Y al final se les pidió que esta experiencia, ¿no? Lo que sintieron, lo que vivieron, lo que experimentaron, lo expresaran en un dibujo con colores. En la tercera sesión, igual tuvimos el reconocimiento del espacio y esta vez se enfocaron en el control de la respiración, ¿no? Entonces es un poco esta parte de hacer consciente cómo respiro, el tiempo, ¿no? La velocidad, ¿no? Con la que inhalo, la velocidad con la que exhalo, ¿no? Irnos haciendo consciente de eso y también se les hicieron algunos ejercicios de control, ¿no? Es decir, ahora vamos a inhalar en 5, detenemos 5, soltamos en 5, ¿no? Etcétera. Am, Como actividad principal trabajaron con dos cosas, una con esta parte de coordinación, entonces tenían un vaso y tenían una pelota pequeñita que cabía en el vaso y entonces iban aventando la pelota y luego la cachaban con el vaso. Y bueno, claramente había varias variantes, diferentes variantes, ¿no? De esta actividad. Entonces, aventaban la pelota con una mano, la cachaban, o sea, cambiaban, ¿no? Y cachaban con la otra, o con la misma, o solo con la izquierda, por ejemplo, o con la mano que no fuera dominante, ¿no? Para trabajar un poco toda esta parte de lateralidad. Y también trabajaron con plastilina, ¿no? Enfocándonos también un poco como en toda esta parte sensorial. Entonces, primero jugaron de forma libre, ¿no? Haciendo lo que ellos quisieran, y al final tenían que hacer un muñeco que los representara a ellos. Y después, pues bueno, tenían que describir el muñeco, ¿no? O sea, básicamente, pues se describían a ellos mismos y había justamente una reflexión más hacia como esta parte de la imagen corporal. Y en esta ocasión la reflexión fue verbal porque, de nuevo, pues en estas sesiones, ¿no? Pues si bien nos estamos enfocando como en la parte sensorial, en la parte de lateralidad, pues al hacer una representación de ellos mismos, pues hay mucho que compartir, ¿no? Entonces, pues bueno, se les dio tiempo suficiente para ir comentando cómo se sentían al irse esculpiendo ellos mismos, ¿no? Al irse representando y luego describiéndose. En la cuarta sesión, se les llevaron palitos con listones, ¿no? Y entonces se les pidió que se reconociera el espacio utilizando el material, ¿no? Y bueno, al final se les pidió que, por ejemplo, escribieran cómo se sentían en el aire, ¿no? Con el listón.
Am, Después hicimos este juego en el que era como estaban todos en un círculo y entonces cada quien iba diciendo una palabra y el que es la persona de al lado tenía que seguir una secuencia utilizando las últimas sílabas de la palabra que había mencionado el participante anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo decía sala, el que sigue tenía que empezar una palabra que empezara con LA, ¿no? Con la última sílaba de la palabra del anterior. Esto para fomentar claramente como todas estas habilidades cognitivas, ¿no? Y después para hacer un poco de coordinación fina hicieron collares de pasta. Entonces se les llevaron pues pasta de diferentes formas, ¿no? Y ellos lo pintaron y luego lo ensartaron, ¿no? Para hacer un collar. Y después hicimos una reflexión verbal también de toda esta parte de por qué el collar era de la manera que era, por qué usaron los colores que usaron, ¿no? Etcétera. Y en esta sesión la representación fue con un dibujo. Entonces con gises dibujaron cómo se habían sentido en esa sesión. En la quinta sesión exploraron el espacio, retomamos esta parte del ritmo, pero en esta ocasión trabajaron con un aro. Entonces, al ritmo de la música se iban moviendo y se les pedía que hicieran como diferentes movimientos, ¿no? Por ejemplo, ahora nos vamos a mover, pero tienen que tener el aro arriba de la cabeza, ¿no? O ahora vamos a mover el aro, pero solamente con una mano, o solamente con la mano izquierda en particular, o etc., ¿no? Como actividades principales, jugaron gato con los aros. Entonces, digamos, o sea, los aros estaban en el piso y había, o sea, los aros formaban, digamos, como ah, no sé cómo se llama, ¿no? Pero la forma del gato, de cuando jugamos gato, ¿no? Entonces había tres aros arriba, tres aros en medio, tres aros abajo, y entonces jugaban por equipos, y entonces estaban en una línea, y el primero iba, ¿no? Y dejaba un pedacito como un costalito, ¿no? En uno de los aros. Y entonces después salía alguien del otro equipo, ¿no? Y lo dejaba en el otro lado y así. Entonces, como fomentar toda esta parte también colaborativa, ¿no? Y también competitiva al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, después seguimos trabajando con ritmo y trabajaron imitando aplausos, ya sea, o sea, bueno, aplausos y palmadas en las piernas, ¿no? Entonces, los alumnos, o sea, mis alumnos les decían una secuencia en particular y ellos las iban siguiendo. Y en esta ocasión, como vuelta a la calma, trabajamos meditación y relajación. Entonces se les hizo un ejercicio tal cual de relajación. Ellos se les pidió que llevaran su tapete, ¿no? De yoga y entonces se acostaron, se les hizo una relajación guiada y bueno, al final de nuevo se les pidió que con una palabra describieran cómo se habían sentido. Y en la sexta sesión, que fue la última, hubo reconocimiento del espacio, exploraron ritmos con partes del cuerpo, ¿no? Es decir, a ver, ahora vamos a seguir el ritmo y lo vas a expresar solamente moviendo la cabeza, ¿no? O ahora lo vas a expresar solamente moviendo la mano derecha o la pierna izquierda, etcétera, ¿no? Y como actividad principal hicieron una pelota sensitiva. Es decir, llevamos globos, ¿no? Bueno, ellos llevaron globos y se llevaron diferentes materiales, diferentes semillas, sobre todo, ¿no? Arroz, lentejas, etcétera. Y entonces los adultos mayores tenían que pasar por los contenedores que había, explorar el material primero, ¿no? Meter la mano, sentir, ¿no? Y después iban eligiendo si querían que su pelota fuera de arroz o si querían que su pelota fuera de frijoles o de qué querían que fuera, o mezclado, ¿no? También se valía. Y luego tuvieron ellos que hacer la pelota, lo cual también pues conllevó una parte importante de coordinación. Y ya con la pelota, ¿no? Exploramos un poco, jugamos un poco y, por ejemplo, se les pidió que se hicieran como masajito, ¿no? Con su propia pelota sensitiva y íbamos pasando de parte del cuerpo en parte del cuerpo para hacer también como esta exploración de cómo estaba su cuerpo en ese momento, ¿no? Am, y para cerrar en ese caso, se les pidió que dibujaran un cuento, digo un cuento, aunque no fue tal cual, ¿saben? Así de, dibujo un cuento, pero sí una secuencia, ¿no? De cómo habían sentido esta parte como de exploración sensorial, ¿no? De qué les había despertado, ¿no? Qué habían recordado,
cuando habían tocado el arroz o cuando habían tocado los frijoles o cuando habían tocado lo que sea, ¿no? Entonces, hacer esta conexión con vivencias anteriores, ¿no? Y con toda esta parte emocional también. Entonces, bueno, estas fueron como nuestras 6 sesiones. Les traje algunas fotos, ¿no? Este es el auditorio justamente que les mencionaba. Entonces, como bien, bueno, como les comentaba, está muy bien adaptado para que también pueda funcionar como una sala de psicomotricidad, ¿no? Entonces, aquí están, por ejemplo, con el vaso y están cachando la pelota, ¿no? En estas 2 sesiones. Y estos son, bueno, ahorita les enseño a mis alumnos. Aquí están con la pelota sensorial, ¿no? Entonces aquí están todos los materiales que llevaron los chicos, ¿no? Y pasaban ellos a explorarlo con los ojos vendados, ¿no? Para reconocer como toda esta parte. Y una vez que ya la habían hecho, aquí está, ¿no? Cómo iban sintiendo esa pelota, ¿no? Esas texturas que ya habían ellos explorado, ¿no? Y que habían encontrado, pues, aquella que se habían sentido bien, que les había gustado más y cómo la iban pasando por su cuerpo también para sentir alivio, ¿no? Se les pedía que identificaran, por ejemplo, su tono muscular, ¿no? Si estaba tenso, si estaba relajado, en dónde era necesario, ¿no? Que le pasaran la pelota, por ejemplo, como con un poquito más de fuerza o en donde era necesario que la pasaran más suavecito, ¿no? En donde sentían pues más placer, ¿no? En donde podrían llegar a haber sentido dolor, ¿no? Todo esto lo fueron explorando con la pelota nada más, ¿no? Am, Aquí están ya un poquito más, bueno, aquí siguen con la pelota y aquí están con los aros, ¿no? Este, si se fijan aquí, y bueno, o sea, bueno, si se fijan en todas las fotos, pero aquí, por ejemplo, podemos ver también justamente cómo van recuperando esa emoción por el movimiento, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Am, Mientras vamos creciendo, pensamos que lo normal, digamos, ¿no? Es como desvincularnos del juego, ¿no? Y el juego cumple muchas funciones, ¿no? Y entre esas funciones que cumple el juego, pues está la del placer. Entonces, reconectar con toda esta parte del juego les genera pues alegría, como podemos ver, ¿no? Y al final les voy a contar un poco, pues justo lo que nos dijeron los participantes, pero esa fue como la mayor, ah, pues lo que más nos dijeron, ¿no? Del taller, ¿no? Recobrar esa alegría, ¿no? Por moverse y por convivir, ¿no? Porque como les mencionaba, la mayoría no se conocían en realidad. Aquí fue cuando trabajaron con globos, ¿no? Entonces explorándolos como un poco. Con los globos también se trabajó un poco de lateralidad, ¿no? Y un poco también como de coordinación, ¿no? Mover el globo de un lado a otro con una mano, manipularlo con los pies, ¿no? Etcétera. Y bueno, aquí también me parece que ya estamos, generalmente así es que hacíamos como los cierres, ¿no? Así generalmente empezábamos como la sesión o en algunos momentos, por ejemplo, después de explorar el espacio, ¿no? Y se les pedía que hicieran como una pausa y entonces cerraran los ojos e hicieran como este escaneo del cuerpo, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿No? Siento alguna tensión en el cuerpo, me duele algo, hay algo que tenga que soltar, ¿no? Me siento presente, etc., ¿no? Entonces, esto generalmente así funcionábamos como al principio de la sesión y acá era más, ya al final de la sesión, pues sí procurábamos que los participantes estuvieran cómodos, ¿no? Muchas veces con adultos mayores eso implica que hay que tener la opción también de que estén sentados, ¿no? A nosotros en esta ocasión, los participantes que se registraron, todos tenían, o sea, nadie tenía ninguna limitante significativa de movilidad. Había quien efectivamente llegaba con bastón, eh, pero era más bien como un apoyo, no era tal cual que sin el bastón no pudieran desplazarse. Entonces, nosotros tuvimos esa característica y eso permitió que se hicieran muchas actividades, ¿no? Distintas, ¿no? No distintas, pero se hicieran muchas actividades que de haber tenido a alguien con alguna limitante hubieran tenido que ser adaptadas, ¿no? Y bueno, estos fueron los participantes que tuvimos y aquí están mis alumnos, ¿no? Los que están abajo son mis alumnos. La verdad es que hicieron un gran trabajo, ¿no? Se aventaron de cero toda la planeación.
no conocíamos a la población, porque otra parte, pues que puede ser importante es que pues si queremos que el taller esté enfocado, digamos, como a las necesidades específicas, pues generalmente nos damos un par de sesiones para conocerlos, ¿no? Para ver cuáles son esas necesidades y qué necesito trabajar primero, ¿no? Sin embargo, ellos no tuvieron, pues, ese tiempo, ¿no? De generar esto. Entonces, por eso se trabajaron cosas también, digamos, como un poco más generales, ¿no? Este, pero les comento que en general tuvimos, pues, una excelente respuesta. Los participantes reportaron pues mejoría no solamente en la movilidad, sino como en esta parte social y en esta parte emocional. De hecho, se organizaron ellos para hacernos una comida de agradecimiento y entonces nos invitaron no me acuerdo, un sábado, por ejemplo, ¿no? Y ellos se organizaron como una fiesta como de traje, ¿no? Y fuimos, ya que se había acabado el taller, fuimos a comer todos juntos, ¿no? A casa de una de las participantes. Nosotros también llevamos cosas, así, no fue un abuso, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Se creó justamente esta parte, se logró esta parte de un lugar seguro en donde ellos pudieran compartir, expresarse, ¿no? Y hablar de estos dolores, ¿no? Tanto físicos como emocionales que tenían, ¿no? Se tocaron temas importantes, ¿no? Temas familiares surgieron, ¿no? Que hablaron de cosas íntimas que de verdad les estaban generando incomodidad, ¿no? Y mucho de esto es simplemente que hayan podido expresarlos. Es decir, simplemente con que lo hayan podido expresar, es muy probable que se hayan sentido mejor. Pero además de expresarlo, encontraron apoyo sí en los chicos, ¿no? En mis estudiantes, pero también en el resto de los participantes, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un taller muy, muy fructífero, ¿no? Y pues bueno, a los chicos también les dejó una experiencia, creo yo, bastante importante, ¿no? Y pues bueno, ese fue el taller que dimos. Voy a leer un poquito como lo que dice en el chat. Am, Dice que si pasarán la grabación, yo me imagino que sí. Generalmente además las publican después en el canal de YouTube de la escuela. Este, entonces, pues bueno. ¿Cuáles serían las diferencias de uso práctico y materiales de la psicomotricidad infantil a la del adulto mayor? Uf, yo creo que depende, o sea, depende un poco como de los objetivos, tanto si vas a trabajar con un niño como con un adulto, ¿no? En general, yo creo que en el adulto mayor sí buscamos trabajar con materiales, sobre todo am, como una intermediación corporal, ¿no? Para que no sea tan directo el trabajo cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no? Am, pero ya no buscamos como tal una estimulación todo el momento, ¿no? Am, en mi experiencia, ¿no? Con el adulto mayor trabajamos un poco como con menos materiales, ¿no? Este, sí creo que tenemos que tener cuidado justamente porque mm, si bien hay una retrogénesis, ¿no? Si bien hay una disminución de las capacidades, ¿no? No quiere decir que sean niños, ¿no? Y muchas veces creo que sí es un error eh, tratarlos exactamente igual que a un niño, ¿no? Entonces, más que la diferencia en que si uso pelotas o uso globos, ¿no? Es como un poco el respeto, ¿no? Y el manejo de cómo lo voy a hacer con los adultos, ¿no? Si te estoy prestando un material que pudiera parecer para niños, ¿no? Aunque en realidad estos materiales también los usamos no solo con adulto mayor, sino como con adulto, ¿no? Pero también te estoy explicando como cuál es el objetivo, ¿no? No te estoy tratando como un niño que va a aprender, sino como un adulto mayor que está reexplorando, ¿no? Diferentes aspectos. Entonces, más que diferencia desde mi punto de vista, ¿no? Más que diferencia entre uno u otro en los materiales, es como la manera de manejarlos. Ajá, sí, exacto.
Sí, se puede trabajar la psicomotricidad de forma individual, sí, por supuesto. Creo que eso, sí, o sea, por supuesto. Por ejemplo, en mi consultorio yo trabajo de manera individual. En el consultorio veo pocos adultos mayores, veo más niños y adolescentes, pero, o sea, este tipo de actividades que ven en el taller las hago también en la práctica individual, ¿no? Este, depende, yo creo que también de lo que te gusta a ti, ¿no? Por ejemplo, a mí particularmente me encanta el trabajo grupal, ¿no? Entonces, yo busco más actividades que tengan que ver con grupos, ¿no? Para mí, el trabajo individual es más retador. Entonces, en este tipo de cuestiones, pues busco más el trabajo de grupo que el trabajo individual. Pero hay quien se siente mucho más cómodo con el trabajo individual que con el trabajo grupal. Pero sí, por supuesto que la psicomotricidad se puede aplicar de manera individual. Am, Fisioterapeuta, ¿cómo puede ir haciendo estas sesiones? Am, ok, híjole, yo creo, digo, yo no soy fisioterapeuta, pero como paréntesis, ¿no? Otra cosa que me dejó la maestría, ¿no? Fue fue a mis amigos, ¿no? Yo mantengo contacto con prácticamente todos mis compañeros y salí de la maestría en el 2017, ¿no? Y todavía hablamos y aquí andan, en este momento considero mi mejor amiga, también es egresada pues de mi misma generación. Ella es fisioterapeuta y trabaja en el Instituto Nacional de Geriatría, justamente. Entonces, este, y yo creo que, sinceramente creo que la psicomotricidad lo primero que te cambia es un poco como la mirada. Eh, ya por ahí estaba viendo el video que pasaron, ¿no? En el CIES, bueno, por parte del CIES, que habla justo de la maestría en psicomotricidad y viene una partecita que dice, ya no ves pacientes, ya ves personas. Y eso de verdad es algo que sí creo que te enseñan am, a practicar en todo momento, ¿no? Entonces, yo no ubico con detalle, digamos, ¿no? Cómo es la práctica de un fisioterapeuta, pero por ejemplo, Carla, que es mi compañera, ¿no? Que es fisioterapeuta, trabajó, por ejemplo, era jefa del área de fisioterapia en los hospitales COVID. Y justamente ella habla, y para titularse habló de eso, ¿no? Justamente de cómo cambia simplemente la mirada, ¿no? Permitir, ¿no? Que vean tus ojos, ¿no? Y darles una mirada de acompañamiento en lugar de una mirada de susto a esos pacientes que en ese momento estaban, pues literal, luchando por sus vidas, ¿no? El contacto, ¿no? La forma de hablar, ¿no? Todo eso desde ahí cambia, ¿no? Entonces ya no te voy a hacer un tratamiento por movilizar, ¿no? Te voy a hacer un tratamiento tomando en cuenta, digamos, ¿no? Como toda esta parte integral que eres, ¿no? Esta persona con sus emociones, con sus miedos, ¿no? Con todo, ¿no? Además de como todas estas necesidades físicas que tienes. Desde mi punto de vista, eso es como lo principal. Si bien hay estrategias que vas a tener que seguir aplicando que son particulares, ¿no? A la fisioterapia, puedes obviamente, digamos, como añadir todas estas partes, esta parte de la psicomotricidad, pero justamente creo que lo que te cambia más es tu forma de percibir al paciente, ¿no? Es tu forma de percibir a la persona que tienes enfrente y el trato que le das, ¿no? Me parece que es mucho eso, ¿no? Aunque claro, te digo, ¿no? Las estrategias también cambian, ¿no? Pero Carla está ahorita, justamente, te digo, ella es fisioterapeuta y sigue trabajando en fisioterapia, ¿no? Sigue teniendo sesiones de fisioterapia, pero esas sesiones las da con un enfoque psicomotriz. Am, y bueno, creo que ya no hay más preguntas, creo que no me salté ninguna. Entonces, les voy a contar un poquito. Bueno, este fue el taller que hicimos con los alumnos. Les digo también, la verdad es que yo tuve la fortuna de tener un grupo excelente, ¿no? Eran muy entregados, ¿no? Y la verdad es que hicieron un gran trabajo.
Por otro lado, les iba a contar también un poco entonces de el taller que yo tengo, ¿no? Entonces, este taller se da en un club del INAPAM, que está dentro de una unidad habitacional que es muy grande. Entonces, a diferencia de otros clubes, ¿no? Lo que sucedió es que surgió tal cual de la necesidad de la comunidad, es decir, la comunidad se juntó, la comunidad dijo, necesitamos un club, y la comunidad fue con el INAPAM para pedir que los reconocieran como club del INAPAM. Y bueno, ahora corren, sí, pues bajo la protección, digamos, ¿no? Y cuidado, no sé, del INAPAM, ¿no? Am, en estructura, bueno, espacio y tiempo, las sesiones son una vez a la semana. Por el momento las doy los lunes, pero la verdad es que hemos cambiado de día. Creo que las he dado en todos los días de la semana a lo largo de estos años. Y bueno, el espacio es algo importante que quiero mencionar, porque bueno, también ha cambiado a lo largo de estos, ¿no? De estos años, porque al final yo empecé en el 2017, justo fue cuando el temblor, por eso me acuerdo perfecto, porque de mis primeras sesiones, ¿no? Se cancelaron por el temblor. Este, y bueno, a lo largo de todos estos años, pues hemos ido cambiando de espacio debido a las propias necesidades del club, ¿no? Entonces me ha tocado estar en salones grandes, ¿no? Tipo el auditorio que vimos ahorita, pero también me ha tocado en salones más chicos, y como me ha tocado darlo en la biblioteca del club, ¿no? Hemos pasado por todo, y creo que algo bonito de la psicomotricidad es que justamente se adapta, ¿no? Se adapta al espacio que tienes, porque al final lo importante también es como este vínculo que se está creando, este espacio seguro que se está creando, que funciona como este facilitador, ¿no? Este, la estructura, pues bueno, básicamente es como la que vimos, ¿no? Tengo un inicio, tengo un desarrollo, tengo una vuelta a la calma, un cierre, ¿no? La mayoría de las veces empezamos explorando el espacio, ¿no? A menos que estemos en la biblioteca, porque la biblioteca sí es muy pequeñita y no nos da como esa oportunidad. Y entonces cuando estamos en la biblioteca recurrimos más bien como a hacer estas partes como de escaneos corporales, ¿no? Y un poco como de autoconocimiento de cómo estamos, autorreconocimiento de cómo estamos a partir de la semana que experimentaron, ¿no? Eh, y materiales, híjole, pues del 2007 al 2024 son 7 años, creo que he usado de todo. O sea, no sé si haya algo que no haya usado realmente, ¿no? Este, Me encantaría decirles que nunca he repetido sesiones o actividades, pero bueno, en 7 años eso es muy complicado. Entonces, sí hemos hecho actividades más de una vez, ¿no? Pero sí procuro, ¿no? Tener como la mayor variedad que pueda haber. Entonces, pues bueno, todo este taller surgió también como un proyecto de la maestría, justamente. En supervisión también justamente surgió. Entonces, bueno, cuando generé toda esta planeación, am, mi objetivo fue propiciar un espacio de escucha, convivencia e intercambio a través de una intervención psicomotriz que favorezca procesos psicomotores afectivos y cognitivos. Y mis objetivos específicos fueron estos: favorecer el mantenimiento de relaciones sociales como reforzador de autoestima, propiciar un espacio de disfrute, posibilitando el acceso a la experiencia positiva compartida, favorecer procesos cognitivos tales como la atención, memoria, funciones ejecutivas, orientación temporoespacial y noción del esquema corporal. Elaborar recursos para manejar la ansiedad y la angustia para poder aceptar los cambios propios de esta etapa de la vida, y favorecer procesos psicomotores tales como el equilibrio, coordinación y, bueno, no veo a los de abajo, pero me imagino que han de ser postura, ¿no? Coordinación, etcétera. Eh, entonces, este, bueno, les explico como les expliqué como la estructura básica que manejo, y lo que les traje fueron unas fichas clínicas. Entonces, am, traje las fichas clínicas de 3 participantes que han sido los participantes más constantes que he tenido a lo largo de estos 7 años. Es decir, he tenido varios participantes que vienen y van,
pero estos tres participantes en particular han estado los 7 años conmigo. Entonces, pues bueno, me ha tocado, nos ha tocado vernos crecer mutuamente, ¿no? También ellos a mí, ¿no? No solamente yo a ellos. Entonces, bueno, la primera es María. María tiene, bueno, obviamente cambié los nombres, ¿no? Por cuestiones de privacidad. Pero bueno, María tiene 70 años, pero aparenta menos edad. Este, llega al taller principalmente porque justo le acaban de diagnosticar hipotiroidismo y, bueno, la artritis ya la tenía de antes, ¿no? Y bueno, justamente la artritis empezaba como a generarle un poco de, pues, de limitaciones, ¿no? En el movimiento. Es súper activa, muy, muy, muy activa. Es de estas personas que siempre tienen que estar haciendo algo, lo cual también obviamente influía en su artritis porque siempre estaba tejiendo, es como muy manual. Entonces, todo el tiempo estaba haciendo algo con sus manos y a la vez, pues, eso eh, en ocasiones llegaba a complicarle la artritis. Es la menor de tres hermanas, y la madre dejó el hogar cuando ella tenía 16 años. Esto le generó muchas fricciones con sus hermanas porque lo que sucedió es que ella fue la única que tuvo, digamos, como esta iniciativa de mantener el contacto con su mamá. Entonces, las hermanas se ponían muy celosas porque a final de cuentas decían que era como la consentida. Sin embargo, pues lo que ella menciona es que pues realmente fue la única, ¿no? Que tomó esa iniciativa. Entonces, no es que necesariamente, ¿no? La mamá hubiera, digamos, como relegado a las otras hermanas, sino que a final de cuentas ella fue la que activamente buscó continuar como con la relación. Y ella terminó una carrera técnica que fue de dietista. Entonces, trabajó mucho tiempo en el Seguro Social y ahí, pues, hacía las dietas justamente para todos los pacientes, ¿no? Y bueno, tengo 3 sesiones que quisiera como compartir con ustedes, que me parece que fueron las más significativas con esta participante. La primera fue la lotería, ¿no? Entonces, de hecho, fue la primera sesión a la que ella se presentó. Y entonces, bueno, trabajamos con una lotería, ¿no? Pero de estas seguramente las han visto en los semáforos, que son súper grandotas, o sea, los tableros, ¿no? Son verdaderamente como grandes y las cartas sí son normales, pero los tableros no. Entonces, lo que hicimos es que cada quien elegía un tablero y los tableros los poníamos en el piso, eh, pero, o sea, separados, ¿no? En ese momento estábamos en este como tipo auditorio, entonces teníamos un espacio pues considerablemente pues grande, ¿no? Y entonces íbamos caminando alrededor de todo el espacio, ¿no? Y, por ejemplo, empezaba yo y traía el mazo de cartas, ¿no? Y en lugar, digamos, como de cantar nada más, el gallo, lo que yo hacía es que tenía que empezar una historia, ¿no? Y entonces empezaba a hablar, ¿no? Y todo empezó en una granja en la que vivían demasiados animales, pero el más especial era este gallo, ¿no? Y entonces empezaba yo como esta historia y una vez que como cantaba mi carta, pasaba el mazo de cartas a quien estuviera más cerca de mí, porque todo el tiempo nos estábamos moviendo, ¿no? Entonces, esa persona que recibía el mazo tenía que continuar la historia, ¿no? Y bueno, en teoría tenía que tener sentido la historia al final, ¿no? Am, Esta participante llega y llega en una situación pues complicada, ¿no? De su vida, principalmente con su pareja, en la que ella ya no se siente cómoda, ¿no? Entonces, lo que sucede es que justamente lo que les comentaba en la parte teórica, ¿no? No logra descentrarse, ¿no? Tiene tanta necesidad de expresarse. Ella había vivido en otro estado de la República por algunos años y venía llegando aquí a la ciudad. Entonces, tiene tanta necesidad de escucha, ¿no? Que entonces recibe el mazo de cartas y entonces, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? Le tocaba la luna y entonces empezaba a hablar, pues a mí me gusta mucho la luna, porque me acuerdo que cuando era chica, y entonces la historia, pues, adiós, ¿no? Solamente hablaba como de ella.
Y ya cuando acababa su historia, le pasaba el mazo a alguien más. Y la verdad es que, o sea, pues justamente, ¿no? Todos los compañeros, que además creo que en esa ocasión ella era la única nueva, pues ya como un poquito más adaptados al taller, ¿no? Como que luego entendieron, ¿no? Que lo que ella necesitaba era esa escucha. Entonces recibían el mazo y continuaban con la historia, ¿no? Con la historia desde antes, ¿no? De esta participante, ¿no? La verdad es que con las veces que le tocó, pues continuar con la historia, nos dio una muy buena idea de dónde estaba parada, ¿no? En ese momento de las dificultades que estaba atravesando, ¿no? Y pues bueno, al final creo que justamente, cuando fue como toda esta parte de reflexión juntos, ya de vuelta a la calma de cierre, em, pues recibió mucho apoyo, ¿no? De esta comunidad. Se logró que ella se sintiera, pues de entrada no juzgada, ¿no? Y además apoyada, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que creo que eso fue lo que logró que ella se quedara y que, como les decía, ¿no? Fuera de las participantes, pues más constantes al final que he tenido, ¿no? Por eso considero que fue una sesión significativa. Esto, por supuesto, ha ido como cambiando, ¿no? Ha crecido mucho en ese aspecto. Em, Tiene ya mucha capacidad de escucha, pero al final sentirse en este lugar seguro fue lo que, desde mi punto de vista, logró que se quedara. La segunda sesión, pues fue básicamente trabajar con cuerdas. Entonces trabajamos con cuerdas largas, ¿no? Y bueno, obviamente como en toda esta parte de exploración y todo eso, pues se manipula el material, se reconoce el material, etc. Pero la actividad principal fue representar un poco su vida con la cuerda. Entonces ellos extendían la cuerda en el piso, ¿no? Y digamos que esa cuerda, esa línea representaba, pues cómo había sido su vida. Entonces yo la instrucción que les di, digamos, ¿no? Era como tú puedes manipular la cuerda como tú quieras, ¿no? Entonces en lugar de que sea lineal, pues tú puedes hacer, digamos, como subidas, ¿no? O bajadas, o lo que tú quieras, ¿no? Y la mayoría de los participantes, pues eso fue lo que hizo, ¿no? Justamente, ¿no? Subidas, bajadas, etc. Y ella al final, o sea, también, ¿no? Por casi toda su vida, ¿no? Eran subidas, bajadas, etc. Pero al final la hizo un nudo, terminó con un nudo, ¿no? Entonces, bueno, ya cada quien hizo su línea, bueno, su cuerda, ¿no? Compartimos, ella nos pudo compartir justamente como todas estas altas y bajas de su vida y al final, pues justamente, ¿no? Nos decía, es que me siento justo en esta situación en la que no sé qué hacer, o sea, como que no veo todo enredado, ¿no? Y no veo cómo va a seguir, ¿no? No veo dónde, o sea, dónde va a haber esa continuidad, ¿no? Este, entonces fue una sesión como muy fuerte porque justamente ella reconoció, ¿no? Pues no solamente que estaba como en esta posición tan complicada, sino que estaba muy atorada, realmente estaba como muy atorada. Y nos decía mucho como esta parte de es que ya para qué, ¿no? O sea, nosotros le decíamos cualquier cosa, yo y sus compañeros, ¿no? Porque de verdad se hizo una comunidad muy bonita, ¿no? Oye, pero es que mira, no sé qué va, y te decía, es que ya para qué, ¿no? Es como de no, o sea, y es un poco como toda esta parte que platicábamos del compromiso con la vida, ¿no? ¿Hasta qué punto, ¿no? Un adulto mayor ve que su vida está llegando al final y la está, digamos, como clausurando antes de tiempo, ¿no? A ver, no, o sea, no estamos en el final, ¿no? Em, Esperemos que queden muchísimos años más. Justo la expectativa de vida está creciendo, ¿no? Nada nos haría pensar lo contrario. Eres una persona valiosa, digna de estima, y estás a tiempo todavía de tomar decisiones y hacer cambios en tu vida, ¿no? Entonces, por eso creo, ¿no? Que fue una sesión como muy importante, porque se dio cuenta de esta, digamos, como apatía que tenía hacia hacer cambios, ¿no? Y otra sesión que considero que fue muy significativa fue el árbol. Digo, eh, las nombré para que hiciera un poco de sentido, ¿no? En esta sesión,
pues hicimos referencia a los árboles durante toda la sesión, incluso pues al principio, ¿no? Era como respira, imagínate que eres un árbol, ¿no? Siente la respiración, cómo se mueven tus ojos, tus hojas, perdón, ¿no? Cómo se mueven tus ramas, imagínate que hay viento, imagínate que no, que ahora estás, ¿no? Piensa en tus raíces, etc. Y parte de la actividad incluía que con pintura facial ellos se pintaran em, el árbol con el que más se sentían identificados, ¿no? Y ella pintó el árbol o la fruta con la que más se sintieran identificados y ella pintó un mango. Entonces, cuando empezamos a hablar como de toda esta, empezamos a reflexionar un poco, ¿no? De como toda esta parte de por qué cada quien había elegido, pues el árbol que había elegido. Y entonces ella le cuesta mucho trabajo como esta parte de reconocimiento. Entonces tarda un poco, digamos, ¿no? En hacer como estas conexiones. Entonces yo le decía, pero es que, ¿qué te gusta del mango? Y me dice, es que es muy nutritivo, ¿no? O sea, cuando uno come, pues te nutre, ¿no? Y entonces hacíamos justamente como toda esta reflexión de cómo ella a lo largo de su vida se había encargado literalmente, pero también metafóricamente, de nutrir a otros, ¿no? De cómo esta, digamos, como responsabilidad que sentía, ¿no? De dar, ¿no? De cuidar, la había llevado a descuidarse a ella, ¿no? Y pues de nuevo, ¿no? Fue una sesión importante, fue una sesión fuerte porque hizo como toda esta reflexión en cómo le cuesta trabajo mirar hacia ella, ¿no? En las necesidades que ella tiene, en las cosas que ella quiere, no solo necesidades, sino es que a mí me gusta hacer tal cosa y la voy a hacer, ¿no? Entonces también fue una sesión muy importante desde mi punto de vista. Y bueno, algunos de los avances que les puedo como compartir. eh, con relación al cuerpo, ¿no? Los dividí en los mismos cuatro componentes de los que habíamos hablado anteriormente. Pues aumentó el rango de movimientos, principalmente en las manos, ¿no? Con todas estas actividades que fuimos haciendo, me parece que logró un mayor control de su cuerpo, principalmente de las manos, ¿no? Em, el movimiento, pues ya no venía tanto como de esta parte de no puedo hacerlo y entonces lo voy a hacer y entonces como este aferrarse, ¿no? Y venía como mucho más controlado y al ser más controlado generaba menos, eh, pues se lastimaba menos, ¿no? Adquirió mucha seguridad en sus movimientos y patrones para compensar movimientos, es decir, como si no todo el tiempo tiene como súper activada la artritis, pero cuando la tiene sí le cuesta como trabajo hacer ciertos movimientos, pero pudo también encontrar, pues justo, ¿no? Movimientos para compensar esos que les cuestan trabajo. Promoción de la autonomía y toma de conciencia del propio cuerpo y el trabajo de la imagen corporal, ¿no? La imagen corporal era pues algo que le costaba mucho, ¿no? Me parece que también la tenía bastante desfasada y bueno, actualmente me parece que tiene una imagen corporal mucho más ajustada a la realidad. Con relación al mundo de los objetos y al medio exterior, aumentó su capacidad creativa en relación con los objetos, mayor fluidez al vivenciar el juego con los objetos. Em, Le costaba mucho trabajo ser creativa. eh, Desde, por ejemplo, esta parte de la lotería, ¿no? Eh, pues le costaba trabajo, digo, tenía mucho que ver como esta parte de la descentración, pero también le costaba mucho trabajo como mm, pensar en algo que no fuera palpable, ¿no? Por eso me parece que también recurría a sus propias experiencias, ¿no? Am, Cuando les he pedido, por ejemplo, seguido hacemos cosas manuales de dibujos, por ejemplo, en Día de Muertos, alguna vez les llevé un dibujo de una Catrina, bueno, de una calavera más bien, y la tenían que dibujar o adornar de forma que fuera Catrina, ¿no? O Catrín. Y todo ese tipo de actividades le costaba mucho trabajo, ¿no? Y había veces que volteaba y me decía, es que de verdad no puedo, no se me ocurre nada, no puedo. ¿No? Y entonces le decíamos, no, o sea, no pasa nada, ¿no? Lo que se te ocurre está bien, aquí nadie te va a juzgar, ¿no? Y esa parte justamente como
yo creo que de espacio seguro fue la que la impulsó, ¿no? Le sigue costando trabajo, le sigue costando mucho trabajo esta parte espontánea, pero me parece que ha habido un avance también como muy importante, ¿no? Manejo de imágenes y representaciones vinculadas a esta vivencia, es decir, trabajo de representación con diferentes registros en las vivencias experimentadas, el gesto, el dibujo, la palabra. Lo que ha pasado es que tiene más capacidad de relacionar todo lo que pasa en las actividades, ¿no? Con cómo se siente y con lo que ella ha experimentado, ¿no? Entonces, al momento de hacer las reflexiones, ¿no? Logra hacer estos vínculos y decir, ah, bueno, ¿no? Lo que pasa es que me costó trabajo hacer esto porque el otro, o elegí el mango porque esto, ¿no? Esto cada vez ha sido como más fluido y es importante porque justamente ha hecho estas reflexiones que la han llevado a tener una mejor conciencia de ella misma, ¿no? Y de encontrar estos puntos, pues estos puntos que tiene de fortaleza y también estos puntos que son importantes trabajar. Am, y en relación con los demás, aumento de la frecuencia y el placer de las interacciones con nosotros, en definitiva, les decía que cuando empezó el taller, ella venía llegando de otro estado. Y bueno, a final de cuentas, por azares del destino, llegó al taller de psicomotricidad. Este fue el primer taller que se unió y a partir de la comunidad que sintió, ¿no? Empezó a ir a otros. Entonces, pues ahora va a otros talleres, como, bueno, va al cine, ah, va a dominó, tienen de tertulia también, ¿no? Y ella, pues ya va a varios, no les voy a decir, ahí va a todos, y es la más social, porque no, o sea, generalmente va a los que, en los que coincide, ¿no? Con los otros participantes que ella conoce y ya ubica, pero pues se atreve más como, como a salir, ¿no? Am, Mejora significativa de las competencias para la concentración, ¿no? Ella ha logrado escuchar a los demás, no solamente escucharlos, sino que también les da consejos, por ejemplo, les da su opinión, etc., ¿no? Apertura a los canales de comunicación no verbal, le costaba también muchísimo trabajo. Seguido, bueno, sí, seguido hacemos trabajos, por ejemplo, de improvisación, y la improvisación le costaba mucho trabajo, ¿no? Como hacer, por ejemplo, no sé, pequeñas como obras de teatro o como esta cuestión de expresión corporal, ¿no? Le costaba como mucho trabajo y bueno, le sigue costando trabajo, pero ha ido como fluyendo más, le da menos pena, ¿no? Como que se arriesga más, ya no es como de es que no sé qué hacer, ¿no? Sino que ya va como, pues, fluyendo, ¿no? Mucho más y la disminución y manejo de los niveles de angustia en relación con la pérdida. Este es un tema que seguimos manejando, eh, pues obviamente, pues igual, ¿no? Sube y baja, ¿no? Por situaciones que han ido pasando en su propia vida y pérdidas que ha tenido que ir enfrentando, pues hay momentos en los que pues ha sido mucho más manejable que otros, ¿no? De repente sí le cuesta mucho trabajo como ver su vida y decir, así no es como me imaginé, ¿no? Que iba a estar en este momento, ¿no? Y le regresa de repente como toda esta parte de no, ¿no? O sea, ya no hay nada que hacer, ya para qué, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, la verdad es que cuando va a las sesiones, ¿no? O sea, cuando llegan los lunes y va a las sesiones, se nota, ¿no? Como este alivio que siente, ¿no? De sentirse apoyada, ¿no? De no sentirse sola, ¿no? Y de saber que ahí tiene una comunidad que la va a apoyar. Y en relación con la construcción de la propia identidad, pues bueno, ha habido una mejora del bienestar corporal y sobre todo psíquico. Este, ya no siento que esté en la misma posición, ¿no? Ha tenido, les repito, ¿no? Una vida, pues con muchas altas y bajas, ¿no? Muchas de esas altas y bajas han sido en estos últimos años, pero ha podido manejarlo de mejor manera. Y a final de cuentas, justamente es lo que decíamos, lo que queríamos comentar en el adulto mayor es que tenga estos recursos para enfrentar, ¿no? Estas situaciones que llegan, ¿no? Entonces ha habido un mejor manejo de las vivencias de dolor, por ejemplo, tanto físico, ¿no? Como cuando con las pérdidas, ¿no?
hay un reconocimiento de sí mismo como persona valiosa y digna de estima, es decir, am, ahora, y de hecho ha tomado decisiones importantes, decisiones que yo creo que no se imaginó que iba a poder tomar, decisiones que han cambiado su vida y que antes nos decía, es que ya para qué tomó esa decisión si de cualquier forma, pues, ¿no? Ya tengo 70 años, ¿no? Y ahora sabe que vale la pena tomar cualquier decisión para sentirse bien consigo misma. Y eso me parece que es demasiado importante. Y hay una construcción de una imagen mucho más ajustada, ¿no? En cuanto a competencias y limitaciones, ¿no? Ya sabe qué puede hacer, qué no puede hacer y justamente ya sabe también cómo compensarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tiene la artritis elevada, ¿no? Y muy activada, pues entonces ya sabe que, por ejemplo, no va a poder coser, ¿no? Pero entonces sabe que puede hacer X o puede hacer Y, ¿no? Y ya va manejando mucho mejor como todas estas limitaciones. Y bueno, eso sería con María. Y les traigo otra, ¿no? Em, esta, bueno, le puse Sergio y bueno, tiene 60 años y al empezar el taller se encontraba desempleado, lo cual determinó mucho, me parece también, que se quedara en el taller porque fue algo que le costó demasiado trabajo, ¿no? Haciendo también como un poco de paréntesis, ¿no? Relacionado a estos estereotipos justamente que tenemos, ¿no? De que una persona de su edad, pues ya, o sea, es difícil que encuentre trabajo y bueno, sí es, ¿no? Por justamente todos estos estereotipos negativos que tenemos. Al principio el taller era demasiado impaciente, era muy intolerante en general. Este, tuvo una infancia muy feliz, el menor de sus hermanos, pero a partir de la adolescencia reporta que no la pasó muy bien, ¿no? Entonces, con él mucho es trabajar esta como dualidad en la que siente que nada se iba a equiparar a su infancia, porque su infancia había sido como muy feliz. Y las sesiones significativas que les traje son estas tres. La primera fue lo que me movió el sismo. Les decía que esta fue de mis primeras, o sea, estaba yo empezando el taller cuando fue el sismo y justamente esta fue la primera sesión de este participante y fue una sesión muy importante porque él estaba solo en su casa y justamente cuando tembló le impactó muchísimo, muchísimo. No pasó nada, afortunadamente, ¿no? No hubo como nada grave como consecuencia del temblor. Sin embargo, se espantó y entonces llegó a la sesión como muy alterado y ahí iba bastante escéptico, ¿no? No creía que, pues no quería estar ahí, básicamente. Estaba como en esta etapa de desmotivación y entonces estaba como también muy alejado de la comunidad en sí. Sin embargo, ¿no? En esta sesión fuimos haciendo un cuento. am, Sobre el sismo, ¿no? Pero, o sea, pegué hojas, ¿no? Alrededor del salón y entonces cada quien iba escribiendo su cuento, pero luego cambiábamos de hoja y seguías escribiendo tu propio cuento en la hoja de alguien más, ¿no? Entonces, bueno, al final se hizo una mezcla de cuentos muy interesantes, pero pudimos detectar como una misma tendencia en los cuentos, ¿no? En estos cuentos que hicimos. Y era justamente como esta parte de miedo, ¿no? Que habían sentido. Entonces, pues bueno, encontrar de nuevo, ¿no? Como esa comunidad, ese apoyo, ese decir, no estoy solo, no soy el único que sintió esto, ¿no? Creo que fue lo que logró que se anclara al taller, ¿no? Am, Esto del sismo fue saliendo en varias sesiones posteriores y lo fuimos trabajando y bueno, nada más igual como contexto, los siguientes sismos que ha habido, la verdad es que los ha manejado de una manera bastante saludable porque los sismos que siguieron, este, o sea, los que fueron como casi inmediatos, no réplicas, sino como cercanos en tiempo, se ponía muy mal y lloraba, o sea, muy mal, ¿no? Y últimamente, siento que recobró mucha seguridad en sí mismo y en su capacidad también de resolver. Entonces, si bien digo, como a todos yo creo, ¿no? Se asusta con las alertas, ¿no?
reacciona de una manera como mucho más tranquila y, y asertiva, ¿no? La segunda sesión que quiero compartirles se llama ¿Qué es esto? Entonces fue una sesión un poco como medio sensorial en la que llevé yo em, juguetes que yo consideraba como un poco, pues más, digamos, como antiguos, ¿no? Entonces ellos con los ojos cerrados metían la mano y agarraban uno y tenían que reconocer un poco qué era. Entonces llevaba, por ejemplo, trompos, yoyos, ¿no? Barbies, no sé, como cosas así, ¿no? Muñecos, pelotas, ¿no? Y entonces ellos metían la mano y los iban reconociendo, ¿no? Y fue una sesión muy significativa también porque les decía que él considera que su niñez pues fue perfecta, ¿no? Entonces, sí creo que se transportó mucho, ¿no? Compartió mucho de como todas estas vivencias que tuvo que lo hacían sentir seguro y que eventualmente se fueron, digamos, como desvaneciendo un poco, ¿no? Y pudimos desmenuzar un poco, ¿no? Como todas estas, eh, pues tal vez dificultades que tiene ahora, ¿no? Que lo llevan de nuevo a ese lugar seguro, que en su caso era como la casa de la abuela, ¿no? Este, jugar a las escondidas con la abuela, ¿no? Entonces fue una sesión en la que recordó mucho de su niñez, ¿no? Y decir, ok, extraño muchísimo toda esta parte, pero también tengo ahora todas estas otras cosas, ¿no? Esto fue lo que me ayudó a crecer, esto fue lo que fue mi base, ¿no? Para ser la persona que soy y para crecer, ¿no? De acuerdo a los diferentes retos que fue experimentando, ¿no? Pero, pues sí, ¿no? Le ayuda un poco como a hacer esa conciencia de esto fue lo que era, ¿no? Y por esto soy lo que soy, ¿no? Y decir, no recordar la niñez como esta vivencia casi ideal, ¿no? Perfecta y que nada se puede equiparar, sino como algo en lo que me voy a basar para que estas nuevas etapas, ¿no? Vuelvan a tener esa misma sensación, ¿no? De satisfacción y de felicidad. Y la otra le llamé la máscara o las máscaras. Entonces en esta trabajamos con periódico y justo tenían que hacer ellos una máscara, pero esa máscara tenía que ser de algo que ellos hubieran querido ser, ¿no? O tenían como deseo de ser y no habían podido. Entonces, pues bueno, fue una sesión como muy importante de entrada porque trabajaron con periódico y fue la sesión en la que empezamos a hablar un poco de esta dificultad que tiene él como con las texturas, ¿no? Como todas esta parte de, híjole, es que cuando yo rasgo el periódico me ensucio, ¿no? Como todas esas cosas las empezamos, y él es muy limpio, justamente, ¿no? Entonces empezamos a hablar un poco como de las texturas y a trabajar un poco las texturas que le gustaba muchísimo trabajo, no le gustaba trabajar como con plastilina, etc. Y bueno, la máscara que hizo al final fue de un maestro. Lo que nos dijo es que siempre había querido ser un maestro, ¿no? Que de chico era como su ilusión y a final de cuentas, pues la vida lo había llevado por diferentes caminos, ¿no? Y él no había logrado pues terminar la prepa y por ende, pues ese como sueño, ¿no? De ser maestro, pues no se había podido como hacer. Y bueno, esta también fue de una de las primeras sesiones que tuvimos y fue muy significativa, ¿no? Porque, bueno, justamente es un poco de hacer esta parte de selección, ajuste. ¿Se acuerdan que decíamos, no? Selecciona, bueno, ajusto, ¿no? Optimizo y compenso, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de este ajuste de esos objetivos o de esos sueños, esos ideales que tenían, sí se planteó varios. No, no digo para nada que el taller haya sido como un factor decisivo, pero sí creo que ayudó a que se decidiera hacer varias cosas. Entre ellas terminó la preparatoria en línea. Ahorita trabaja en la SEP. Entonces, pues si bien no es maestro, pues tiene pues una profesión, ¿no? Que está relacionada con toda esta parte de la educación. Am, y está en planes de estudiar una licenciatura también en línea. Entonces, creo que eso es importante.
Y justamente pues los avances van en ese mismo sentido, ¿no? Tuvo un aumento de rango de los movimientos, principalmente, no, no, esto creo que no lo cambié, perdónenme. Eh, pero bueno, sí, sí hubo un aumento de rango de los movimientos. En su caso, porque tiene sobrepeso. Entonces, lo que me parece que pasó con él es que hubo justamente un ajuste importante de su imagen corporal, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Como estos objetivos, de estos objetivos y de estas optimización de los recursos, ¿no? Para lograr una vida más saludable, ¿no? Promoción de la autonomía y toma de conciencia del cuerpo. De nuevo, mucho de él, digo, él siempre ha sido una persona muy autónoma, no tiene ninguna limitante, pero sí una toma de conciencia de su propio cuerpo y una aceptación de su imagen corporal, ¿no? Eso ha sido como un avance importante. En cuanto a los objetos, también se ha vuelto mucho más creativo. Me parece, bueno, les decía al principio que era poco paciente y en general intolerante, ¿no? Le costaba mucho trabajo toda esta como parte de las texturas, ¿no? Y de la parte sensorial. Em, entonces, de repente le costaba mucho trabajo interactuar con los juegos, ¿no? Con los objetos, perdón. Últimamente, ¿no? Esto lo ha mejorado como muchísimo. Si bien sigue sin ser como su cosa favorita jugar con la plastilina o jugar con el periódico o algo así, me parece que ya se da la oportunidad como de experimentarlo, de vivenciarlo y de reconocer que pues tampoco pasa nada si uno se ensucia, ¿no? Pues te limpias, al final te lavas las manos y listo, ¿no? Em, con el tiempo, también él ha sido muy capaz de hacer estas reflexiones de acuerdo a lo que vivimos, ¿no? En el taller. Él es muy emocional, entonces sí, por ejemplo, y tiene muy buena memoria, además, mejor que la mía. Entonces, él sí tiene esta capacidad como de vincular, ¿no? Todas estas experiencias con experiencias previas en el taller y con experiencias previas en su vida, ¿no? Entonces ha sido muy enriquecedor porque de repente igual me dice, es que esto es como la vez que hicimos tal cosa, ¿no? Me acuerdo que platicamos esto y me acuerdo que platicamos el otro y eso me hace pensar que, ¿no? Y tiene justamente como esta capacidad, ¿no? De seguir todo de manera como muy fluida y de hacer esas relaciones con lo que experimentó, con lo que vivenció, ¿no? Y con lo que quiere, ¿no? Para un futuro. En relación a los demás, híjole, la verdad es que a mí me impresiona mucho el cambio que él tuvo hacia los demás, ¿no? Am, Se volvió muchísimo más tolerante. De hecho, ahora tiene como esta filosofía de que cuando te cuesta trabajo convivir con alguien es porque son tus maestros de algo, ¿no? Entonces, ya tiene a sus maestros de la paciencia, ¿no? Entonces ya me dices que mi vecina es mi maestra de la paciencia porque me dice esto o me hizo lo otro o lo que sea, ¿no? Pero tiene mucho más como esta empatía, ¿no? De ver cómo están los demás, qué necesitan los demás, ¿no? ¿Por qué son los demás así, ¿no? Y de decir, pues yo no sé qué está pasando en su vida y voy a ser también tolerante, ¿no? Con la forma en la que está expresando una u otra cosa. Am, Él, en general, la verdad es que no tenía mucho problema con la parte de comunicación. Estuvo, por ejemplo, en un taller ahí mismo en el INAPAM, estuvo en un taller de teatro, ¿no? Entonces esta parte comunicativa no le costaba mucho trabajo. Lo que creo es que justamente como aumentó esta parte de la empatía, se ha vuelto menos directo, ¿no? Piensa un poquito más en cómo decir las cosas para considerar a la persona que está enfrente, ¿no? Y la disminución y manejo de los niveles de angustia en relación con la pérdida. Él es de los participantes más jóvenes del taller. eh, Sin embargo, pues la mayor parte de su convivencia es con adultos mayores, ¿no? O sea, más grandes que él todavía, por lo mismo que va mucho al club, ¿no? Y pues justamente, ¿no? Le ha tocado también experimentar estas partes de pérdidas y con el tiempo me parece que fue pues manejándolas o regulándolas de mejor manera. A lo largo de estos años falleció también su mamá y pues bueno, justamente por toda esta imagen ideal que tenía bueno, que tiene de su niñez,
em, pues me decía, es que yo pensé que iba a ser un momento, o sea, para mí era un momento impensable, ¿no? Sin embargo, cuando llegó, pude, ¿no? Manejarlo, ¿no? Me pude sobreponerme, ¿no? Y lo tengo como bien, ¿no? Lo tengo ajustado, no me deja de doler, pero no me paré, no me frené, ¿no? Seguí adelante. Entonces creo que es también muy importante. Y bueno, en cuanto a la relación con la construcción de la propia identidad, pues hubo una mejora del bienestar corporal y psíquico, manejo de las, se siente mejor consigo mismo, encontró trabajo, sí les dije, sí, sí les dije. Entonces, bueno, esto también ayudó mucho como en toda esta parte de la autoestima, ¿no? A manejo de las vivencias del dolor, aunque en realidad en él, pues justamente por su edad no es tan, no ha sido tan marcado esto, ¿no? Em, Me parece que justo les decía, ¿no? Que toda la parte de autoestima sí subió mucho, se reconoció como una persona valiosa, ¿no? Encontrar trabajo fue maravilloso para él también. Y ahora no solamente se sabe valioso, sino que se siente orgulloso, ¿no? Y eso también es muy importante, ¿no? Y lo mismo tiene una construcción mucho más ajustada también, ¿no? En cuanto a competencias y limitaciones, aunque él es de los participantes que menos limitaciones tiene. Y bueno, creo que esta es la última, sí, porque ahí empezaríamos con otra, pero ya son 11:52, entonces me parece que no hay mucho tiempo para ver otra viñeta, pero no sé si tengan alguna como duda del trabajo, del taller o algo que quieran, no sé, voy a dejar de compartir porque prefiero verlos. Listo. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario. La planeación de las actividades, claro, las del taller que hice con mis alumnos. A ver, sí, claro. Igual los que tengan manita levantada, si quieren abrir su micrófono, porque la verdad es que no soy muy hábil con la tecnología y mientras voy a Este, tratar de decir. no, yo quería comentar, Eugenia, que la verdad visiblemente no solamente se abarca todo lo que es el área psicomotora, pero sí mucho lo que es el área psicoafectivo y social de la persona. Entonces, como que yo creo que sí hay que tomar en cuenta mucho de lo que es la naturaleza propia de la persona en lo particular y preparar la sesión muy específicamente para ver qué es lo que queremos trabajar, porque como tú bien lo decías, salen a flote cosas que a lo mejor no pensabas que fueras a sacar o que brotan en el momento de trabajar en algún aspecto. Entonces, no es nada más como que, ay, ahorita yo me copio estos ejercicios y se los pongo a los adultos mayores que yo invite y que convoque. Es que no es así, sino que hay muy bien que ya que conoces a tu grupo, ya que conoces a cada uno de ellos en particular, ver cuáles son sus cualidades, sus habilidades y también qué es lo que pueda detonar lo que trabajes en cada determinada actividad. Bueno, Sí, era como un comentario. Entonces yo creo que sí hay que tener como que mucho cuidado en ese sentido y como mucha ética profesional también, porque sí es como que el tomar los ejercicios, y lo vuelvo a reiterar, porque a mí me ha pasado el aplicarlos y copiarlos y ponerlos, pero no está, no es como debe de hacerse esto, sino que es diseñado en específico y cuidar la naturaleza de cada persona y la integridad, porque no sabes esto que pueda traer posteriormente, ¿no? O detonar, como lo había nombrado. Mil gracias, Eugenia. no, muchas gracias. Y sí, totalmente, ¿no? O sea, uno nunca sabe qué se puede despertar en ellos, ¿no? Hace un par de semanas yo fui con la idea de trabajar memoria con ellos y hablar de recetas. Entonces les pedí que hablaran de una receta de cocina sin ver la receta, ¿no? Y mi idea de verdad era trabajar la memoria, ¿no? Y bueno, obviamente con la receta salió que si la mamá, que si la abuela, que no sé qué, no sé, o sea, y se fue, o sea, se fue por otro lado de verdad la sesión y bueno, justamente es importante tener esa habilidad de adaptarse, ¿no? Y saber cómo manejarlo porque de repente llegan estos momentos que sí son importantes o delicados, ¿no?
igual justamente el psicomotricista, pues sí es importante que tenga como esta preparación, esta supervisión y esta también, este acompañamiento terapéutico propio, ¿no? Porque sí te mueve mucho, ¿no? Te mueve mucho lo que te dicen, porque como decíamos al principio, uno, todos vamos para allá, entonces uno se ve o ves a esas personas que tú quieres y que están llegando también a esa etapa, ¿no? Entonces, sí mueve mucho trabajar con adultos mayores y hay que tener como mucho cuidado efectivamente de todas estas partes tan sensibles, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenía duda o comentario, ¿no? Bueno, Oye, estoy bien. Ajá, eh, oye, soy la doctora Concepción Rabadán. ¿Cómo estás? Qué gusto. mucho gusto, Natalia. Qué interesante. Fíjate que ahorita justo que acabas de inaugurar el WhatsApp del si es gerontopsicomotricidad, que ahorita Fernando nos ayudó a armarlo y ya se organizó, ya se han anexado varias personas y estábamos también recuperando porque tú diste en el 2020 un curso dominical sobre gerontopsicomotricidad, pero ahora nos traes nuevas aportaciones y se va viendo también cómo has sido tú también, ¿no? Desarrollando todo tu experiencia, tus conocimientos sobre gerontopsicomotricidad. Y yo creo que en este grupo de WhatsApp que acabas de inaugurar, podemos ir compartiendo todo lo relativo a la gerontopsicomotricidad, que como bien dicen, no es nada más, como acaba de decir esta persona y que estamos de acuerdo, ¿no? No es nada más aplicar lo mismo, ¿no? Sino que hay que tener esta formación, esta supervisión, formación personal, porque en la maestría en psicomotricidad se trabaja una materia todos los Los semestres semestres. con la psicomotricidad en el propio psicomotricista, ¿no? Entonces todo el tiempo están trabajando porque el principal instrumento de trabajo, no sé si estés de acuerdo, es el cuerpo del psicomotricista y de ahí ya todas las demás teorías y técnicas y la supervisión, como tú dices, siempre tan importante. Entonces, toda la formación permite que se pueda aplicar a diferentes edades, pero se necesita toda esta plataforma de formación para poder tener finalmente la flexibilidad, porque pueden surgir muchas situaciones emocionales y sí se necesita estar preparado, ¿no? Para elaborarlas, canalizarlas o manejarlas o proceder a la terapia psicomotriz o lo que vaya surgiendo. Te felicito, de verdad estoy muy contenta, me da mucho gusto ver cómo has ido creciendo y que estés con nosotros y nos compartas. Y también les quiero decir que, pues, con el afán de apoyar todo este movimiento de la maestría en psicomotricidad, el CIES ahorita para los que quieran integrarse en el sábado 9 de marzo, porque se estudia la maestría los sábados, porque vienen alumnos de toda la República Mexicana, aparte de diferentes profesiones, como tú comentabas. Entonces, se forman en la maestría en psicomotricidad. Iniciamos el sábado 9 de marzo. Los que quieran integrarse, pues tenemos la beca de... Entonces, realmente es una cuota de pago de colegiatura con la beca muy accesible. Entonces, para que no dejen de estudiar la maestría en psicomotricidad, que como tú dices, tendemos a ya no movernos, ¿no? Y creo que pues la psicomotricidad, como dices, es a todas las edades y se aplica o sería como la maestría de opción para muchas profesiones, ¿no? El fisioterapista, el psicólogo, también licenciados de danza. Ujú. ¿Qué más nos faltaría? Sí, hemos tenido de educación física, hemos tenido médicos, incluso, sí, es muy, muy, muy diversa, Sí, sinceramente. de es- rehabilitación, Rehabilitación, de estos de estimulación temprana que a veces no saben lo que hacen realmente y necesitan de la psicomotricidad para la estimulación adecuada de las personas. Es muy variada, como dice la doctora y como dices tú, Eugenia. sí, 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 y tenemos graduados de toda la República, se han graduado de Jalapa, y ahí están los exámenes profesionales también de Michoacán, de Morelia, Michoacán. Han venido de Chiapas, de los Oaxaca, de de Chiapas. Oaxaca. De Chiapas, Ujú. sí, y que se han venido, vienen los fines de semana y en realidad empiezan y cuando se dan cuenta con todo el esfuerzo ya terminan su maestría en psicomotricidad. Entonces, pues de verdad que yo estoy muy gratificada con tu crecimiento
y con el gusto que nos compartes siempre, ¿no? Todo esto y con una claridad y facilidad de comunicación. Te agradezco mucho, Eugenia, y pues aquí está el doctor para agradecerte también. Gracias, Eugenia. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. No, pues yo comparto lo que mencionó la doctora, agradecer tu participación y que sigamos empujando este movimiento de la psicomotricidad, porque como ya lo mencioné al inicio, es la única institución que tiene la maestría en psicomotricidad y que está cada vez más enlazada con la parte psíquica del psicoanálisis. Entonces, esa unión de psique y cuerpo lo da la psicomotricidad y es importantísimo mantenerlo. Y yo les invito también a toda la audiencia que sigan conectados con este nuevo proyecto que no es tan nuevo, ya lo tenemos desde hace mucho tiempo, el que se siga estudiando la psicomotricidad y ahora, como lo hizo Eugenia, orientado hacia la edad adulta, adultos mayores, que como lo mencionaba en sus estadísticas del inicio, comienza desde los 53 años esto y terminan ahorita hasta los 90, 100 años de personas que han tenido la posibilidad de vivir y que cada vez más la medicina y los adelantos de toda la ciencia actual permite la mayor longevidad. Entonces, esto hay que estar preparados y hay que darle importancia a esta parte de la psicomotricidad, de la gerontopsicomotricidad. Pues agradecidísimo y estaremos en comunicación muy cercana, Eugenia, para ver todo esto que viene adelante. Claro que sí, doctor. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y entonces ya por el grupo de WhatsApp comparto mi correo y bueno, igual se los dejo aquí en el chat. Muchísimas gracias, doctor, por todo. Hasta luego, que te vaya Hasta muy bien. luego. Y muchas gracias a toda la audiencia que estuvo ahora y que sigan en contacto. Y también que sigan en contacto para ver los siguientes cursos dominicales. Acuérdense que cada mes hay un curso dominical. Este estuvo extraordinario. Gracias y buenas Muchas gracias, tardes. doctor. Igualmente. Hasta luego.